Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Sacerdotal aquí desde Vallovil. Querida familia, quiero comenzar este vídeo, bueno, pues de una manera que no es habitual en mí, pero quiero compartir con vosotros una anécdota que no tiene nada que ver, pero bueno, lo comparto con vosotros. Total que quiero yo viajar en el tiempo y vamos, eso, hacer un viaje al futuro para ver cómo quedaría yo, bueno, pues cuando ya quede definitivamente calvo, porque bueno, pues ya se empieza a notar ahí el despoblamiento y las entradas. Voy a la peluquería y les digo que me rapen. Vamos, aquí por los lados y arriba también. Bueno, pues cuando me monto al coche y ya me miro bien en el espejo y cuando llego a casa, digo yo, Dios mío, ¿qué he hecho? Entonces me acordé yo de los enfermos de cáncer que se tienen que someter a los tratamientos de quimioterapia y que se les cae el pelo. Entonces, para mí fue bastante incómodo, pues yo decía, ¿ahora cómo salgo yo mañana a celebrar las Eucaristías? Bueno, pues total que por eso estoy aquí esta tarde calvo. Muy bien, dicho esto, vamos a ponernos un poco ya más serios. Mientras estaba comiendo, bueno, estoy en Vallovil, mientras estaba comiendo en el bar, estoy viendo en la tele que en la India hubo un accidente trágico entre tres trenes, si mal no recuerdo, y están llegando ya a los cerca de 300 muertos. Así que vamos a encomendar en este vídeo y en nuestras oraciones a estas 300 víctimas con sus respectivas familias y a toda la India, porque está pasando por un momento muy difícil, muy doloroso. Pues dicho esto, queridos míos, vamos ahora ya a lo que compete en este canal, que es meditar sobre el Evangelio del día. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre los Evangelios de ayer jueves y de hoy viernes de esta octava semana de este tiempo ordinario de este año 2023. En estos Evangelios, que son pasajes del Evangelio de San Marcos, contemplamos a Jesús de Nazaret expulsando a los vendedores y a los cambistas del templo, ¿vale? Del templo de Jerusalén y revelándonos que la casa, o sea, que el templo es casa de Dios, casa de oración. Querida familia, vamos a hacernos tres preguntas para dejarnos iluminar por la luz de este evangelio. Primera pregunta, ¿cuál es el contexto de este evangelio? Segunda pregunta, ¿qué tan actual es este evangelio? Y tercera pregunta, ¿qué enseñanza nos quiere dejar hoy Cristo Jesús a través de este evangelio? Vamos pues a ir respondiendo a estas tres preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es el contexto de este evangelio? Bueno, hoy vengo un poco apurado de tiempo, ¿no? Eso yo van a ser las 8 de la tarde. Para los que estáis viendo este video desde Colombia, esto es normal aquí, ya en verano pues oscurece mucho más tarde. Bien, hoy he tenido varias misas y demás. Ayer también tuve varios compromisos pastorales. Total que por eso no pude hacer el vídeo de ayer y hoy recién a las 8 de la tarde lo estamos haciendo. Así pues, estaba diciendo esto porque no me dio tiempo de prepararme bien para este vídeo, pero sí que nos podemos acercar un poco. Vamos, para no complicarme más. Primera pregunta, ¿cuál es el contexto de este evangelio? Recordemos que estamos en esos tiempos del Imperio Romano, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya desde tiempos del rey David. David había ya formulado en su corazón el proyecto de hacer un templo, una casa para Dios. David no pudo llevarlo a término, Salomón sí, ese templo fue destruido, en varias ocasiones fue destruido y reconstruido. Bueno, total que un día Jesús se pasa por allí y a mí me llama la atención porque según el Evangelio, Jesús como que el primer día como que se aguantó un poco, pero al segundo día ya no aguantó y entonces fue cuando volcó las mesas de los cambistas y echó todo el mundo afuera del templo porque no podía, o sea, no podía sostenerse más esa situación. Vamos a ver, fijaros, después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo. Lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Y más adelante dice, llegaron a Jerusalén, entrando en el templo, y se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo, y los instruía diciendo, ¿no está escrito mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Así que, en ese templo, levantado, edificado
para el único Dios vivo y verdadero, creador de todo, bueno, pues los sacerdotes ofrecían sacrificios, ofrecían víctimas, corderos, otros animales, palomas también. Entonces, claro, en vez de llegar allí las personas con la víctima que iban a ofrecer, pues ya habían montado allí, bueno, pues su chiringuito, y por lo que podemos ver del Evangelio, no es que lo hubiesen puesto ahí afuera del templo, sino que estaban ahí dentro del templo. Entonces, claro, bueno, pues ahora estamos vendiendo palomas, se venden palomas, se sacrifican las palomas, pues hay que reponer con más palomas. Y entonces ahí llega esas idas y venidas comerciales. También se habla de los cambistas. Si mal no recuerdo, leí en algún estudioso de la escritura que, claro, en ese tiempo circulaban varias monedas. La moneda propiamente del Imperio Romano y la moneda de los judíos. Entonces nadie podía llegar allí a comprar víctimas para ofrecer a Dios con dinero pagano. Entonces había que hacer ese cambio de moneda para comprar esa víctima. Entonces imaginaros ya, aquí ya con mente retorcida, que esto lo vemos a diario, la gente que se aproveche. Entonces imaginaros, aquí estaban estas personas diciendo, vamos a ver, no es que son víctimas que se van a ofrecer al Dios vivo y verdadero, bueno, pues vamos a cobrar un poco más, porque total son víctimas para Dios. Llega este extranjero que ya que no está muy familiarizado, que ya no está muy familiarizado con el precio de la moneda propiamente de los judíos, entonces va a cambiar el dinero y ahí se quedan con su buena tajada. Total que eso se había convertido en un antro de ladrones. Cristo Jesús lo dice, cueva de ladrones, cueva de bandidos. Entonces por eso cuando llega Cristo Jesús ya no aguanta más y no se pone ahí a aconsejar, fijaros, hay que hacer esto de esta manera, de esta otra, conviene dejar esto, conviene hacerlo de esta manera. No, Cristo Jesús ya no aguantó más. En otro evangelio dice que, vamos, que se hizo con un látigo y a expulsar a los vendedores del templo y a poner allí todo en orden. Ahí dejó Cristo Jesús ver esa ira santa, ese enfado, ese celo por las cosas de su Padre Dios y porque que yo tenía que ser una casa de oración y lo habían convertido, imaginaros, ahí dentro del templo la gente cambiando dinero como en un banco y luego, bueno, pues comprando las víctimas para para ofrecerlas en sacrificio. Y vamos, casi seguro que algún sumo sacerdote habrá aprovechado. Mira, dame un poco para ofrecer la víctima más pronto. Bueno, total que aquello ya lo habían convertido en un medio de lucrarse, ¿vale? No era, sí que era el templo de Dios, pero lo habían desvirtuado totalmente y lo habían convertido, pues eso, en un medio de lucro propio. Bien, entonces este es el contexto del Evangelio. Por eso Cristo Jesús no aguanta más. Muy bien, dicho esto, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué tan actual es el Evangelio de estos días, del de ayer y del de hoy? Vamos a hacer un recorrido por los 7 sacramentos para darnos cuenta de que en muchas ocasiones hay muchas personas que convierten las iglesias, los templos, en salón de actos, en sitios de reunión, en lugares turísticos. Entonces vamos a hacer ese recorrido por los 7 sacramentos. El sacramento del bautismo, los padres, por supuesto hay excepciones, pero es algo que está muy generalizado. Los padres, muy bien, se ponen en movimiento para bautizar al niño, para bautizar a la niña, pero una vez que se lleva a cabo el bautismo, nunca más vuelve esa familia con ese niño para decirle, mira, Luis, mira, Lucía, esta es la casa de Dios, es casa de oración, arrodíllate para darle gracias a Cristo Jesús porque un día te bautizaron allí, en la pila bautismal. Pídele a Jesús por ese problema que tienes, por ese problema que tienes, por esa dificultad por la que estás pasando. No, muchas familias no vuelven. Entonces por eso usan el templo, la casa de Dios, como un salón de actos, como un trámite. Pasamos al sacramento de la confirmación. ¿Cuántos jóvenes están más atentos cuando están haciendo un trámite en el ayuntamiento, cuando están haciendo un trámite, bueno, cuando están sacando el carnet de conducir, están súper atentos, pero cuando se llega el momento de la celebración del sacramento de la confirmación, una distracción total, antes, durante y después. Nada, es un mero trámite, pero o sea, un mero trámite, pero con todas las palabras, o sea, para muchos no tiene ningún significado, están allí por obligación y por cumplir. Están más atentos en el examen de conducción, ya sea teórico o práctico. Entonces ahí tienes tú cómo
estamos usando, diríamos casi manoseando los sacramentos y convertimos en la casa de Dios en eso, en un salón de actos, en un sitio donde yo hago un trámite sin interés alguno, porque toca, porque no hay más. Pasamos al tercer sacramento, el sacramento de la Eucaristía. Y cuando hablamos de la Eucaristía podemos hablar de la primera comunión y también de los funerales. Aquí ya sabéis cuál suele ser mi tono cuando estamos compartiendo sobre el Evangelio. Procuro ser optimista, alegre, pero hoy sí que va una buena dosis de desahogo. En la primera comunión, más de lo mismo, convierten muchas familias, repito, hay excepciones, el sacramento de la primera comunión de la Eucaristía en un acto social. Y entonces muy bien, fotos van, fotos vienen, que nadie se queje cuando yo siempre he facilitado la labor a los fotógrafos, pero yo no dejo de ver que hay mucha pompa, hay mucha parafernalia, pero luego, cuidado, un domingo hacen la primera comunión, que esto me pasó a mí, hacemos la primera comunión y al domingo siguiente ya no vamos a misa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos manoseando los sacramentos y estamos abusando del templo, de la casa de Dios. O sea, no nos tomamos en serio que es un lugar de oración, de encuentro con Dios y de que no podemos descuidar nuestra amistad con Él. Bautismo, confirmación, matrimonio, más de lo mismo. Muchos convierten el sacramento del matrimonio en un acto social. Y entonces ya en un salón de actos, anda, amiga, lo que pasa es que, es que esta iglesia, esta es mi parroquia, pero no, es que yo prefiero la otra porque está más cerca de un hotel. Y entonces allá podemos tener la recepción, el baile, la comida y lo demás allá. Vamos a ver, o sea, por eso eliges una iglesia, porque te queda más fácil para el banquete. Pero no ves que lo más importante es que tú des espacio en tu relación de pareja a Cristo Jesús para que os una más y os alimentéis del amor de Él para que ese matrimonio permanezca. Pero no, hay muchos abusos. Repito, yo siempre celebro todos los sacramentos con mucha alegría, creo que nadie se puede quejar, pero yo no dejo de ver esta situación en la que yo caía también mucho pues cuando era adolescente, pero ahora como sacerdote pues ya veo la celebración de los sacramentos con otros ojos y me duele. En esta misma línea, estaba olvidando algo, los funerales. Dios santo. ¿Quién me explica, por favor, cómo es posible que yo estoy celebrando un funeral? En las primeras bancas, en los primeros bancos están los familiares, el viudo, la viuda, los nietos, los bisnietos, destruidos, resquebrajados, llorando, yo conmovido. Y yo, al mismo tiempo que estoy viendo a esa familia en los primeros bancos, estoy viendo afuera a muchos hablando. Y esos usan ese momento del funeral para negociar y para hablar. Anda, y esta vaca, y esta oveja, y tal cosa, y tal otra, y cuánto hace que no te veo. ¡Qué abuso de la casa de Dios! Y ya del sentido común, 2 dedos de frente, acompaña a esa familia, no son tus amigos, por lo menos guarda silencio, que son 35 minutos. Entonces, querido mío, yo es que esto no voy a poder entenderlo nunca. Y atentos, porque una vez me pasó algo así. Ubico yo a uno que estaba ahí, hable, interrumpiendo la ceremonia. Entonces nada, salimos ya con el cadáver, con el ataúd, para el cementerio, a enterrarlo, a darle cristiana sepultura. Y a ese que yo vi que estaba hablando, llega, perdonadme, es un desahogo, y es el último en dar el pésame, y mientras ha estado todo el funeral hablando, y hasta carcajadas, llegan y se acercan a la familia como, hombre, lo siento, tal. Y yo, pero ¿a qué vas tú a un funeral? Para que te vean. No vayas, no hagas el ridículo, no ofendas a Dios ni ofendas a la familia. Es que yo soy sacerdote, yo quiero amar a Cristo Jesús, pero es que aquí ya no estamos hablando de cosas de fe, sino de sentido común, de respeto. ¿En qué mundo estamos que te acercas a un funeral para hablar con los vecinos del pueblo?
¿En qué estamos? Bien, bueno, por eso decía que era un desahogo. Entonces aquí veis que es muy actual el evangelio de este día, bueno, el de ayer y el de hoy. Muy bien, el matrimonio, el sacramento del orden, aquí entramos nosotros los sacerdotes, cuánto sufrimos por la falta de participación. Yo he tenido Eucaristías donde he tenido que celebrar yo y responderme a mí mismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Nadie responde, tengo que yo celebrar la Eucaristía y responder yo también. ¿Dónde estamos? ¿De verdad que estamos en la casa de Dios? ¿De verdad que es un lugar de oración? ¿De verdad que es un lugar de culto a Dios? Bueno, pues así estamos. Así que estoy aprovechando para desahogarme. ¿Qué otro sacramento nos faltaría? Penitencia, el sacramento de la confesión. Yo aquí otra sorpresa. La gente pasando por el santuario de Covadonga, por la basílica, sacerdotes ahí confesando y la gente tomando fotos, admirando esto, admirando lo de más allá, y en vez de aprovechar a los sacerdotes que están confesando nada, han convertido la basílica de Covadonga como otros tantos lugares de culto en un sitio turístico. Toman fotos, admiran, pero se confiesan. Entonces aquí, por eso veis que el evangelio de estos 2 días es muy, pero muy actual. Y terminaríamos con el sacramento de la unción de los enfermos, que ya me diréis, si hemos vivido como hemos vivido, vamos a pedir al final el sacramento de la unción de los enfermos, ese viático, esa vitamina para pasar a la vida eterna. No, no, porque no estamos acostumbrados a esa vida sacramental y a cuidar, cultivar cristianamente la celebración de los sacramentos. En síntesis, querida familia, y tercera pregunta, ¿cuál es la enseñanza que nos quiere dejar Cristo Jesús a través de este evangelio? Bueno, pues vamos a tomarnos en serio los templos, las basílicas, las catedrales, y vamos a hacer de esos lugares, vamos a verlos como la casa de Dios, como lugares de oración, donde no estamos hablando de un salón de actos, ni un lugar, ni un punto de encuentro, donde, bueno, pues mira, en este funeral, manda, mira, ¿cuánto hacía que no veía yo a fulano? Bueno, pues vamos a aprovechar para saludarlo, y cómo está el negocio, y la familia, y repito, vamos, bañada en lágrimas, con el corazón destrozado. Entonces, repito, por favor, lo que nos quiere decir Cristo Jesús, en mi opinión, no podemos convertir las iglesias en lugares turísticos, en salón de actos y en punto de reunión, como un bar más. No, por Dios, no. Esto ofende a Cristo Jesús, esto ofende al Padre. Así que vamos a pedirle a Cristo Jesús que nos envíe una efusión especial del Espíritu Santo para reconocer en los templos, en las capillas, en las basílicas, las casas de Dios y un lugar donde hablamos con nuestro Padre y donde hemos de aprovecharnos verdaderamente de la celebración de los sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, matrimonio, orden, penitencia y unción de los enfermos. Pues bien, querida familia, lo dejamos aquí y nos despedimos con la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.